Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, y vamos a continuar con el documento 132, la estadía en Roma. Hemos visto la introducción y el epígrafe número 1, los valores verdaderos, y vamos a ver el epígrafe 2, el bien y el mal. Lo que ocurría al llegar a Roma es que Gonod y Ganid, los acompañantes de Jesús en este viaje por la cuenca del Mediterráneo, pues estuvieron muy ocupados con sus negocios y sus cosas y le dejaban a Jesús mucho tiempo, pues para hacer lo que él consideraba que era preparatorio de su misión en la tierra, que era conocer a los hombres. Entonces se entrevistó con muchísimos líderes religiosos y tuvo con ellos unas conversaciones pues largas y profundas de manera individual con cada uno. Estuvo con los cínicos, con los estoicos y con algún culto mistérico, especialmente los mitraístas o mitraicos. Y este epígrafe 2, pues precisamente es el resultado de una conversación con uno de ellos. Vamos a verlo. Dice así: 2. El bien y el mal. Mardús era el líder reconocido de los cínicos en Roma y se hizo muy amigo del escriba de Damasco, de Jesús. Día tras día conversaba con él, noche tras noche escuchaba sus extraordinarias enseñanzas. Entre las conversaciones más importantes con Mardús hubo una cuyo objeto consistía en responder a la sincera pregunta de este cínico relativa al bien y al mal. En esencia y en lenguaje del siglo XX, dijo Jesús: hermano mío, el bien y el mal no son sino palabras que simbolizan niveles relativos de la comprensión humana del universo observable. Bien, mal, palabras. Esas palabras, ¿qué denotan? ¿Qué simbolizan? Niveles relativos de comprensión. Es decir, cuanto menos nivel de conciencia, menos comprensión de lo que acontece en el universo observable, menos correcta es la percepción del observador cuanto menor nivel de conciencia tiene. Y por lo tanto, su percepción, al ser más errónea, es más relativa con respecto a los absolutos de verdad, bondad y belleza. Al ser más relativa, incurre en lo que el mal denota, que es el polo dual, bien-mal, polo dual de percepción incorrecta de lo que acontece en el universo observable, y el otro polo, la percepción correcta. Y entonces, bien y mal son palabras que denotan este fenómeno de percepción más o menos correcta o incorrecta de lo que sucede en el universo observable con base en tu nivel de conciencia. Es decir, plenamente vigente. Y parece información obtenida de un texto actual. Podría ser de un curso de milagros. Si eres éticamente holgazán y socialmente indiferente, puedes tomar como tu norma del bien las costumbres sociales corrientes. Esto se ha hecho así de toda la vida y ya está. Si eres espiritualmente indolente y sin anhelos de progreso moral, puedes tomar como norma del bien las prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. Ya ha establecido Jesús dos grados. El grado inferior, espiritualmente holgazán, pues consideras que el bien es lo que hace todo el mundo. Si estás en un grado un poquito superior, pero aún no del todo, puedes considerar el bien la norma moral de tu religión. ¿Mm? Prácticas y tradiciones religiosas de tus contemporáneos. Tercer nivel. Pero el alma que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad, podría traducirse como el alma que no se queda atrapada en el bajo astral y que
desarrolla un nivel de conciencia superior, en términos del libro de Durantia sería el alma sobreviviente, debe hacer una elección viviente y personal. Viviente quiere decir en cada momento diferente, no en base a un código de conducta cristalizado y dogmático, que es siempre el mismo, sino en cada momento una elección adaptada a ese momento. Una elección viviente y personal, no influida por el entorno externo. Viviente y personal. Esto ya lo sabemos por los textos espirituales modernos, sobre todo los relativos a la transformación de la mentalidad, como un curso de milagros. Atención al interior, al maestro interno, al corazón. Lo dicen todo el resto de los textos. Personal, sin dejarte influir por lo que digan los demás. Viviente, ¿qué te dice el corazón en cada momento? No, ¿qué dice la norma de mi religión cristalizada, que ya es válida para siempre? No. Repetimos, pero el alma que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad debe hacer para ello una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como están definidos por los verdaderos valores de las normas espirituales establecidas por el Espíritu Divino, ajustador del pensamiento, Espíritu residente, Cristo en ti, Espíritu Santo. Da igual, la chispa divina que viene a través del portal dimensional del corazón. Corazón entendido, aunque haga expresión a el órgano físico, corazón entendido como el centro interno de tu ser. Que el Padre Celestial ha enviado a residir dentro del corazón del hombre. El fractal de la fuente, realmente. En el libro de Durantia es el ajustador del pensamiento, el espíritu residente. Leemos todo otra vez. Después de establecer los dos niveles que puedes desarrollar respecto de el bien y el mal, el bien es lo que hace todo el mundo o el bien es lo que dice mi comunidad religiosa que es el bien, hay otro bien más elevado. El bien más elevado es el bien resultante de la información espiritual profunda. Pero el alma que sobrevive más allá del tiempo y que emerge en la eternidad debe haber hecho una elección viviente y personal entre el bien y el mal, tal como están definidos por los verdaderos valores de las normas espirituales establecidas por el Espíritu Divino, que el Padre Celestial ha enviado a residir dentro del corazón del hombre, o de su mente en el caso del Espíritu Santo. Cristo en ti, Espíritu Santo, da igual. Este espíritu residente es la norma de la supervivencia de la personalidad. Con lo cual, si te dedicas a considerar el bien como lo que los demás dicen que es el bien, o lo que mi grupo religioso dice que es el bien, o lo que algún otro dice que es el bien, y lo dijo y ahí se quedó cristalizado, eso no es. Es tu concepto del bien según emerge de los valores internos del espíritu a través del portal dimensional que es tu corazón en cada momento. La bondad, al igual que la verdad, es siempre relativa en el espacio-tiempo. Estamos en la relatividad. Hay muchos tipos de bondad. Lo que es bondad para uno no lo es para otro. Lo que es verdad para uno no es verdad para otro. Lo que es belleza para uno no es belleza para otro. ¿Qué iguala para todos la bondad, la verdad y la belleza? La divinidad. Los valores espirituales cada vez más elevados van igualando los conceptos de verdad, bondad y belleza. La bondad, al igual que la verdad, en la experiencia humana es siempre relativa en todo el espacio-tiempo, cada vez menos según avanzas en divinidad. E infaliblemente está contrastada por el mal. La bondad, al igual que la verdad, es siempre relativa e infaliblemente está contrastada por el mal. Es que eso es lo que hemos venido a experimentar, el contraste entre el bien y el mal, para ir descubriendo ante
esa elección, si nos satisface la expresión que hemos dado a quienes somos en cada momento, esto lo diría muy bien Dios en Conversaciones con Dios, o no nos satisface esa expresión. Y de esa manera ir avanzando, ir experimentando e ir creándote a ti mismo, conforme a lo que obtienes de dentro de ti. Es la percepción de estas cualidades de bondad y verdad, la percepción de ellas, lo que capacita a las almas evolutivas de los hombres para tomar las decisiones personales de elección que son esenciales para la supervivencia eterna. Es decir, cuanto más elevada sea tu percepción, es decir, cuando mejor interpretes conforme a los valores del espíritu que provienen de tu corazón, los acontecimientos que ocurren externos a ti, cuanto mejor los interpretes, los percibirás más fidedignamente y eso te llevará a una expansión de conciencia, a una evolución espiritual y a un fin de tu ciclo de reencarnaciones. Vaya, aunque el libro de Urantia no hable de la reencarnación, pero ya lo hemos armonizado varias veces antes. Los individuos espiritualmente ciegos que siguen lógicamente los dictados de la ciencia, las costumbres sociales y el dogma religioso, están en grave peligro de sacrificar su libertad moral y de perder su libertad espiritual. Tal alma está destinada a convertirse en un papagayo intelectual, un autómata social y un esclavo de la autoridad religiosa. Fíjate con qué claridad lo decía ya Jesús en su momento. Lo podía decir más alto, pero no más claro. La bondad siempre avanza hacia nuevos niveles de creciente libertad de autorrealización moral y de alcance de la personalidad espiritual. La bondad evoluciona, la bondad es viviente, no es la misma bondad la que se consideraba en promedio en el siglo XIX que en el XX, que se considera en el XXI. Sí hay una bondad más elevada que esas tres, que es en cuanto proviene de la información espiritual profunda, que te dice, mira en cada momento los valores espirituales que parten de tu interior, en cada momento, y aplicados a cada situación con independencia de lo que diga todo el mundo. Por eso la bondad siempre avanza, la verdadera bondad, hacia nuevos niveles de creciente libertad de autorrealización moral y de alcance de la personalidad espiritual. El descubrimiento del ajustador residente de tu chispa divina y la identificación con él. Cuanto más te identifiques con tu chispa divina, más te conectas con tu yo superior, es la misma frase, y por lo tanto, pues más elevado será el valor espiritual que apliques en tu elección del bien en cada momento. Una experiencia es buena cuando eleva la apreciación de la belleza, aumenta la voluntad moral, amplía el discernimiento de la verdad, acrecienta la capacidad de amar y de servir a nuestros semejantes, exalta los ideales espirituales y enlaza los motivos humanos supremos del tiempo con los planes eternos del ajustador residente, de tu chispa divina, todo lo cual conduce directamente a un creciente deseo de hacer la voluntad del Padre, alimentando así la pasión divina de encontrar a Dios y de asemejarse más a Él. Si todo esto no se cumple, la experiencia no es útil en la evolución espiritual, es inútil, es pérdida de tiempo. Según asciendes la escala universal del desarrollo de la criatura, el libro de Urantia describe la ascensión de los mortales evolutivos del tiempo y del espacio, como les llama, por todos los niveles hasta llegar a el máximo nivel que en la cosmología del libro de Urantia estaría representado por la isla eterna del paraíso.
Según asciendes la escala universal de desarrollo de la criatura, encontrarás mayor bondad y menor mal en perfecto acuerdo con tu capacidad de experimentar la bondad y discernir la verdad. Es que al final te vas a encontrar con las situaciones idóneas a la resonancia energética de tu nivel de conciencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuanto más nivel de conciencia, te encontrarás con situaciones más idóneas a el discernimiento que puedes realizar con ese nivel de conciencia. La cosa no es que se vuelva más fácil, es que el problema moral que se presenta en la elección del bien y el mal en cada momento es acorde a tu capacidad de discernimiento. Y, en fin, nos pensamos que los problemas que se experimentan aquí en la Tierra, en la experiencia humana, son dificilísimos. Bueno, aquí más que nada lo realmente difícil es la supervivencia. Pero nos dicen que en otros entornos dimensionales a los que iremos alcanzando en progresión, se presentan unos problemas de mucha mayor complejidad, pero más adaptados a nuestra capacidad de discernimiento, a nuestro nivel de conciencia. La capacidad de albergar el error o de experimentar el mal no se perderá por completo hasta que el alma humana ascendente no alcance los niveles finales del espíritu. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que la dualidad está en todo el espacio-tiempo hasta que llegas al primer nivel. Si bien esta es una dualidad extrema en el nivel físico-material, el más denso, pero últimamente en algunas revelaciones modernas nos dicen, ¿os pensáis que estando en 3D, en tránsito a 4D, para llegar a 5D, os pensáis que en 5D y en 6D no hay oscuridad? Pues sí que hay oscuridad en 5D y en 6D, en 6D. Y que no hay entidades oscuras, pues sí que las hay. Sí, sí. Pues esto es lo que está diciendo el libro Durantia, que la dualidad llega hasta lo que sería lo que Tobías denomina el primer círculo de la creación. ¿eh? Es decir, hay dos fases diferenciadas de la exploración espaciotemporal, antes de la dualidad y cuando ya entra en juego la dualidad. Pero la dualidad no es propia exclusivamente de la Tierra. Hay otros niveles dimensionales, el colindante, en términos de un libro Durantia, sería el morontial, y otros niveles en los que sigue habiendo dualidad, sigue habiendo bien y mal. Y las decisiones pues son más complejas y más adecuadas al nivel de conciencia en cada momento. Sigue existiendo. Por eso lo dice así. La capacidad de albergar el error o de experimentar el mal no se perderá por completo hasta que el alma humana ascendente no alcance los niveles finales del espíritu, finales. Es decir, salida completa del espacio-tiempo. O cercana, si lo consideramos desde el punto de vista del libro Durantia, deberíamos de pensar que el universo central de Abona, ahí pues ya no habría dualidad. O, en fin, habría un leve amago de la misma. Habría que pensar así. La bondad es viviente, cambiante, adaptable, relativa. No es la misma para todos los personajes de experimentación, porque estamos viviendo, explorando la limitación, con lo cual estamos en relatividad, con lo cual nuestra mente, nuestra mentecita material, es errática más no poder, la de todos, con lo cual no hay conceptos absolutos todavía aquí. La bondad es viviente, relativa, siempre progresiva, eso sí, siempre vas a tener niveles crecientes, experimentar, discernir, percibir, ser consciente de niveles crecientes de bondad.
invariablemente una experiencia personal. La bondad es una experiencia personal. No, todo el mundo experimenta la misma bondad. No, es personal. Y sempiternamente correlacionada con el discernimiento de la verdad y la belleza. Bondad, verdad y belleza están totalmente correlacionadas. Podría decirse algo así, improvisando. No hay bondad sin verdad y sin belleza. La auténtica verdad no puede alcanzarse sin a su vez estar acompañada de la bondad y de la belleza. Y podría decirse también, la belleza percibida solo puede ser la resultante de interpretar los acontecimientos externos con verdad y con bondad. Es una relación, es un triángulo completamente relacionado, dice el libro de Durantia, sempiternamente relacionado. Es decir, bondad, verdad y belleza son tres conceptos triangulares completamente relacionados en todo el espacio-tiempo. La bondad se encuentra en el reconocimiento de los verdad-valores, valores verdaderos, positivos del nivel espiritual. Cuando tú reconoces los valores espirituales, inevitablemente tu elección es con bondad, los cuales deben ser contrastados en la experiencia humana con la contraparte negativa, las sombras del mal potencial. Claro, tú empiezas a elegir y entonces vas eligiendo y algunas veces eliges el mal y otras el bien. Cuando eliges el mal te sientes mal, cuando eliges el bien te sientes bien. Pero vas ajustando esa elección cada vez más, vas aprendiendo que hay diferentes conceptos de bien y de mal, vas aprendiéndolo, hasta que llega un momento en el que cuando ya eliges el bien conforme a valores espirituales profundos, esto ya va como diluyéndose la polaridad o la diferenciación entre bien y mal, va integrándose lo que era una separación dual, empieza a unificarse y a integrarse, y llega un momento en que solo hay una elección posible sin contraste, porque ya no ves el mal, algo así. Hasta que alcances los niveles del paraíso, la bondad será siempre más una búsqueda que una posesión, porque si es relativa, hasta que no alcances los niveles del paraíso, que son los niveles absolutos, es decir, el portal dimensional hacia el entorno del espíritu, el puente, diría un curso de milagros, pues siempre te encontrarás con que la bondad tienes que ir buscando conceptos cada vez más elevados de ella. Será siempre más una búsqueda que una posesión, más una meta que una experiencia de logro. Pero, hambriento y sediento de rectitud, experimentarás una satisfacción creciente en el alcance parcial de la bondad. Claro, ahora mismo, en tu concepto del bien y el mal, cuando eliges el bien, por muy burdo que sea este bien con respecto al bien espiritual supremo absoluto, que ya no tiene contraparte, pues sin embargo estás más satisfecho que si eliges el mal, lógicamente. Esto le ocurre a cualquiera. Por eso experimentarás una satisfacción creciente en el alcance parcial de la bondad. La presencia del bien y del mal en el mundo es en sí misma una prueba positiva de la existencia y de la realidad de la voluntad moral del hombre, la personalidad. Es decir, la experiencia humana se diseña de tal manera en que la tremenda involución de los valores y limitación de la operativa de la mente junto con el resto de elementos del diseño, como es la forma definida por una densificación energética en materia, con todo lo que ya conocemos que es la experiencia humana, esto determina que siempre, dado nuestra ignorancia, tengamos
una elección entre el bien y el mal que realizar, porque si no fuésemos ignorantes, si fuésemos ya el espíritu aquí en la tierra, no habría elección, porque sería la única decisión posible, la decisión del espíritu en todo momento. Ya no habría contraste entre bien y mal ni nada que elegir. Pero en la experiencia humana lo hay, porque en la experiencia humana el espíritu, su propósito es bajar al no ser, a lo más extremo opuesto de lo que él es, y desde ahí empezar por contraste a reconocerse y recrearse y acumular toda esa maravillosa experiencia de involución y de evolución. Cuando el mortal ascendente alcance el paraíso, su capacidad para identificar al yo con los verdaderos valores espirituales se ha aumentado hasta el punto en que resulta el logro de la perfección de la posesión de la luz de la vida. Estás en el portal dimensional entre el espacio-tiempo y el entorno del espíritu, estás en el puente y has alcanzado los máximos valores espirituales. Ya estás preparado para la reunificación. Tal personalidad espiritual perfeccionada llega a unificarse tan completa, divina y espiritualmente con las cualidades supremas y positivas de la bondad, la belleza y la verdad, que no queda ninguna posibilidad de que dicho espíritu recto pueda arrojar sombra negativa alguna de mal potencial, al ser expuesto a la penetrante luminosidad de la divinidad de los infinitos gobernantes del paraíso. Ahí has llegado al final de la evolución. Eh, estás en la misma situación que antes de empezar a explorar el espacio-tiempo. En todas estas personalidades espirituales de alcance máximo, le llama el libro Durantia al cuerpo de los finalistas, que son los ascendentes mortales del tiempo y del espacio evolutivos que llegan al paraíso finalmente. En todas estas personalidades espirituales la bondad ya no es parcial, contrastante y comparativa. Se ha superado la dualidad completamente. Se ha convertido en divinamente completa y en espiritualmente plena. Se acerca a la pureza y a la perfección del Supremo. El Supremo es el Dios del espacio-tiempo una vez que todo el espacio-tiempo haya terminado de evolucionar. Será otra fase de Dios en un entorno diferente, pero cualitativamente igual. El resultado de la evolución completa de toda la aventura experiencial es el Supremo. Se acerca a la pureza y a la perfección del Supremo. La posibilidad del mal, es decir, que sea posible elegir el mal, es necesaria para la elección moral. Aquí, ¿cómo vas a saber lo que es el bien si no tienes la posibilidad de elegir el mal y tener un contraste? Claro que sí. La posibilidad del mal es necesaria para la elección moral, pero la actualidad del mal no es necesaria. Es necesario poder elegir el mal. Lo que no es necesario en la experiencia humana es elegirlo, es actuarlo. Que haya un mal potencial en todas tus elecciones, eso es necesario. Es esta experiencia, no hay otra. Actuar el mal, elegirlo, ejercitarlo, eso no es necesario. Eso no quiere decir que no ocurra. De hecho, pues todos los humanos de la Tierra, quizás salvo pues algunas entidades avanzadísimas que han venido en propósito de ayuda, como Jesús de Nazaret y otros avatares, nunca hayan actualizado el mal. Siempre lo han tenido como posibilidad, pero han elegido el bien. Pero para el resto de los humanos, lo frecuente es que actuando el mal tengas el contraste suficiente para la siguiente vez elegir el bien. Cuando eliges el mal, te sientes muy mal, te sientes fatal y luego dices, pues no quiero sentirme así y elijo el bien. Pero dice el libro Durantia, pero no es necesario, no es una imposición. De hecho, Jesús de Nazaret, por ejemplo, figura ejemplificada
como maestro máximo en la humanidad por el libro de Urantia, pues, en fin, yo no le veo ninguna elección del mal potencial posible. No le veo actualizarlo en ningún momento en ninguna descripción de las muchas descripciones que hay de su vida. El episodio del templo de Jerusalén con los mercaderes por allí y Jesús, en fin, poquito enfadado. Pues hombre, yo tampoco lo veo la elección del mal. Es sencillamente que el templo no es para esto y, y os vais de aquí inmediatamente. Es contundencia, pero no es la elección del mal. El mal actual no es necesario como experiencia personal. ¿Que es frecuente elegirlo? Sí. ¿Que no es necesario en absoluto? Pues también. El mal potencial actúa igualmente bien como estímulo para la decisión en los reinos del progreso moral, en los niveles más bajos del desarrollo espiritual. Tienes el bien y el mal para elegir, que no hace falta que elijas el mal, que ya lo detectas, ya sientes lo que es ese mal, eliges siempre el bien, no hace falta elegir el mal. Bien, luego la realidad es que en nuestros largos ciclos de reencarnaciones, claro, el libro de Urantia, al no hablar de los planos de planificación, tampoco te habla de esto, pues parece ser que todos al final pues vamos pasando por todo, todos vamos pasando por todo. ¿Eh? Entonces, bueno, lo que pasa que ya vamos finalizando ciclos y entonces el libro de Urantia, consciente de ello, nos dice, ya no es necesario ejercer el mal. Solamente con tener la posibilidad de ejercerlo ya es un estímulo para elegir el bien, pero no es necesario actuarlo, decidirlo, ejercerlo. El mal se vuelve una realidad de la experiencia personal solo cuando una mente moral hace del mal su elección. Eliges el mal, se convierte en una realidad de tu experiencia personal, pero no es necesario que lo elijas. Entonces, a partir de ahora, tengámoslo en cuenta, lo que dice el libro de Urantia, no es necesario que elijamos entre esta opción mejor y esta peor, la peor. Podemos elegir siempre la buena. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 2 del bien y el mal, extractado por los reveladores de Urantia de esa conversación fructífera de Jesús con Mardús, el líder religioso de los cínicos en la época de Roma, pues precisamente en los albores del año 28, más o menos, que es la edad de Jesús en este viaje, o incluso antes. Ahora mismo no me acuerdo bien qué edad tenía Jesús aquí en este viaje, pero bueno, más o menos. Y por lo tanto, habiéndose acabado, pues ya la siguiente sesión será el epígrafe 3, la verdad y la fe. Todos estos epígrafes ya son muy interesantes porque son extractos de conversaciones de Jesús con líderes religiosos, con lo cual Jesús ya pues dando mensaje de revelación de espiritualidad profunda en barra, es decir, completo. Y esto lo haremos el epígrafe 3 en otro momento. Ese otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.